Gestiona Radio y en Internet, Líderes. Con Francisco García Cabello. 24 minutos para las 8, 24 para las 7 en las Islas Canarias, viviendo una tarde apasionante de Líderes, con información relativa al mundo de la empresa. Así es Líderes, así ha sido concebido, desde su creación en las 3 horas de la radio en España, pues dedicados a todo lo que concierne al mundo de la empresa, y especialmente hablando de su toma de su toma de decisión, la toma de posesión de los, en este caso de los líderes en nuestro país, en el que estoy convencido que la comunicación no verbal juega un papel importante. Por eso he llamado a una colega experta en todos estos temas, que amablemente nos ha atendido y está encantada de participar, como es Sara Dobarro, experta en comunicación, directora general de ¿Qué digo? Y mujer también de universidad y de empresa, compagina todas estas tareas. Querida Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Francisco, y saludamos a tu gran audiencia de Gestiona Radio. Como bien decías, estoy encantada para hablar de un tema tan apasionante como es efectivamente esa comunicación emocional que muy poco nos enseñan a gestionar y que es tan importante y que conocemos o denominamos vulgarmente la comunicación no verbal. Bueno, Sara, ¿Cómo podemos, mañana, cuando tengamos una reunión, comité de dirección, o cuando mañana charlemos con nuestro equipo, cuando hagamos lo que quieran ustedes, me refiero a los oyentes, ¿cómo podemos desarrollar una buena comunicación no verbal? La comunicación no verbal no se aprende en los libros. Sí podemos acercarnos, aproximarnos y saciar de alguna manera nuestra curiosidad. Para tener una buena comunicación no verbal y ser capaz de hacer una buena interpretación en su contexto y en su entorno, hemos de entrenar o practicar con nuestro cerebro. La comunicación no verbal nace directamente de la zona siguiente a la zona neocortical o neocórtex, la zona donde está la inteligencia del cerebro, donde memorizamos, racionalizamos, y justo hay una capa después en nuestro cerebro que se llama la zona límbica, o donde se encuentran nuestras emociones, también estudiadas y conocidas por el norteamericano Daniel Goleman, que se ha conocido mucho eso de la inteligencia emocional. Pues la inteligencia emocional no es más que la gestión de esa comunicación emocional, es decir, la gestión de una buena comunicación no verbal. Dime una cosa, en nuestro país, directivos, hombres que toman decisiones todos los días, vamos, líderes, ¿cómo se manejan en esto de la comunicación no verbal, en tu opinión? En mi opinión, tienen una gran falta de conocimiento y preparación en habilidades de comunicación emocional, a todos los niveles. Creo que no son conscientes, porque evidentemente en nuestro país llevamos un atraso muy grande con respecto a Estados Unidos en lo que es la formación en esta materia. Por ejemplo, en el país norteamericano y otros países como Alemania y otras regiones, los niños en sus centros escolares desde los 3 años empiezan con prácticas de comunicación emocional, comunicación no verbal y exposiciones en público, lo que les hace tomar conciencia de su principio de vulnerabilidad. En nuestro país se le da importancia a la telegenia, a la retórica, a la oratoria, a la forma de preparar un discurso, pero realmente no saben la importancia vital que tiene en comunicación esa gestión emocional, porque es la que transfiere confianza y coherencia en los mensajes que son trasladados, bien a un equipo de dirección cuando hablamos de un directivo de empresa, bien a los ciudadanos cuando hablamos de política. ¿Y nuestros políticos cómo utilizan esa comunicación no verbal, en tu opinión, Sara? Yo creo que no la saben gestionar, así de tajante. Pero no porque no saben, porque realmente no tienen interés en lanzar esa comunicación no verbal y van a lo suyo en este caso, o porque no practican. Cuéntanos. No, yo creo que hay, como decía, un gran desconocimiento de los aparatos de partido o de los asesores, que en este caso desconocen modernas técnicas. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, con tener los servicios, yo que he asesorado en temas de comunicación en la política, pues hemos utilizado todas técnicas de asesoramiento, lo que es imagen, lo que es la comunicación no verbal en el vestir,
lo que es la telegenia, lo que es enseñar determinados gestos que pueden significar una cosa u otra, pero la gestión de las emociones propias de los individuos, eso no se ha abordado y eso es lo que falla. De hecho, mi inquietud, yo que tengo pues un talante y un espíritu investigador, inquieta y humanista, para saciar esa falta de respuesta que se encontraba en nuestro país, he diseñado un método de comunicación emocional que hace fluir lo mejor de cada persona. Ese método está registrado, se llama Más sobre ti, y es un método que me están pidiendo multinacionales, que estoy trabajando para grandes empresas y grandes líderes no políticos, y que realmente tiene una eficacia, perdónenme, pero con toda la humildad, pero siendo sincera, tiene un éxito de un 100%. Sara Dobarro, además de ser una de nuestras grandes expertas en nuestro país en comunicación no verbal, ha tenido la gran suerte, digo la gran suerte y la gran pena en estas horas de trabajar con esta persona que escucha. Y los momentos gratos son muchos, porque cuando usted inaugura una carretera o inaugura un puente donde antes no se podía pasar, o usted consigue pues que haya un hospital donde no lo había, esos son los momentos de satisfacción. Y quien no lo reconozca y quien no admita que es la verdadera justificación de estar en la vida política, porque todo lo demás es más bien pues crearse problemas. Bueno, Sara, ¿qué recuerdos escuchando la voz de la persona, del hombre que ya reposa en Perves, don Manuel Fraga, ¿no? Sí, reposa su cuerpo, pero su alma, desde luego, ha dejado una huella tan profunda en mi persona que vivirá en mí eternamente. Has trabajado 10 años. Un gran maestro, ¿perdón? Que has trabajado 10 años con él, ¿no? Sí. Han sido 10 años de una colaboración estrecha, porque además yo me quedaba de única responsable del departamento de prensa los fines de semana y despachaba con él en su domicilio en la residencia oficial presidencial, que era la residencia de Roxos. Allí me desplazaba y entonces pasábamos bastante tiempo, no solo dando un repaso a todas las novedades, como le llamaba él, las novedades de internacional, de nacional, regional y local, porque le interesaba absolutamente todo lo que ocurría en el mundo, porque siempre tuvo una visión muy global y era un gran visionario. Y no solamente esto, sino que además, de alguna manera fue él el que empezó a jugar con mi cerebro, en el sentido de que yo notaba que él me ejercitaba cuando en esas horas de fines de semana que pasábamos despachando temas, me empezaba a preguntar, pues para mí iba con una presión tremenda por si había algún tema, iba con todos los teletipos de agencias, que se trabajaba así por aquellos tiempos, y cuando me preguntaba, pues la reunión, que no eran G20, eran G8 en aquellos años, pues ¿qué pasa con esto de política internacional? ¿Y ahora qué pasa con esto de política nacional y con el tema de Aznar? ¿Y ahora qué pasa con lo que está ocurriendo en nuestra comunidad autónoma? Pero de repente me volvía internacional y me decía, volvamos al punto aquel de aquella noticia y volvamos a aquel punto donde estábamos hablando y vuelva a decirme usted lo que era. Y iba de delante a atrás, me hacía hilvanar las ideas, que era un auténtico ejercicio de la comunicación de la zona neocortical, de la zona racional, pero que realmente he aprendido muchísimo con él en la gestión de la rapidez y de la interactividad neuronal, mucho. Y de la comunicación no verbal de un líder como fue Manuel Fraga, ¿con qué claves te quedas, fruto de conocerlas in situ también con él? Sí, la comunicación no verbal de Manuel Fraga me ha transmitido muchas cosas. Primero puedo hablar de lo que yo he observado, de estar con él, de su comunicación no verbal, ahora que he estudiado neurociencias y que me dedico al estudio del cerebro, y por otra parte, la comunicación no verbal que él transmitía a sus seguidores o a sus equipos, que es bien diferente, una cosa y otra. Su comunicación no verbal a mí me hablaba de un hombre tremendamente inteligente, con una media racional por encima de lo normal, extraordinario, al mismo tiempo un hombre muy humano y entregado a su trabajo, que por aquel entonces era el centro de su universo, y siendo muy coherente y muy consecuente con sus ideas. Entonces,
cuando se tocaban temas emocionales o lo que era el acercamiento de un niño o lo que era algo que a él, recuerdo una vez una audiencia pública con un colectivo de disminuidos y había una personita que era enana y de muy pequeñita estatura, pues las cosas que le descolocaban emocionalmente le hacían sentir inseguro, le hacían sentir vulnerable, mientras todo lo que era racional era para él el ámbito donde se manejaba excelentemente. Y de ahí, esa inseguridad le hacía a veces mostrarse con exabruptos o con ciertas brusquedades que han sido a lo largo de los tiempos en personas que estaban cerca de él, yo creo que injustamente interpretadas o mal interpretadas por no estar conociendo también el otro lado humano. Yo llegué a entablar con don Manuel una comunicación no verbal a través de la mirada, donde antes de que me pidiese algo yo sabía lo que necesitaba y entonces se lo daba, o si me pedía un escrito sabía cómo pensaba para poder escribir en su línea de pensamiento. Y conocer a una persona de esa manera y trabajar así te da una ventaja muy grande. La comunicación no verbal de Fraga frente a los ciudadanos es diferente. Entonces pasamos a hacer otro análisis. Evidentemente se trata de un gran líder, pero de un gran líder que ha utilizado la comunicación propia de su tiempo. Él a mí, ya en los últimos años, cuando le iba a visitar al Senado, cuando coincidíamos en alguna cena, me decía, uy, Sara, ya no me hable de eso, porque yo soy un hombre del siglo XX, y yo eso ya se me escapa, ya no lo entiendo, todos esos estudios, todas esas, ya no lo entiendo, soy un hombre del siglo XX. Y tenía razón, porque además su comunicación, tanto verbal como no verbal, era propia de hombre del siglo XX, es decir, unidireccional. Va en una dirección. Hoy nuestros líderes de empresa, nuestros líderes políticos, nuestros líderes sociales tienen que utilizar otro tipo de comunicación, que es la 2.0, la famosa 2.0, que quiere decir aquella que tiene un feedback, aquella donde hay retroalimentación, es decir, saber escuchar al ciudadano y dar respuesta exacta a lo que las personas están demandando de nuestros líderes. Los mercados se han vuelto inteligentes, están basados en conversaciones. Eso es lo que le falta a nuestros líderes. Fraga para el siglo XX tenía la comunicación unidireccional, por eso se le ve muchas veces en sus discursos y en sus mítines con el dedo índice, pues aseverar que aquello era así porque era el hombre de fortaleza, el hombre visionario, el hombre seguro que tenía que dirigir y conducir a unos ciudadanos que no sabían muy bien por dónde caminar o hacia dónde dirigirse. Y entonces él practicó una comunicación no verbal típica de su época y además cuando él hablaba, que a veces verbalizaba mal, tenía una dicción un tanto deficiente, mi querido amigo, sin embargo enardecía las masas en los mítines y eso es por la energía que transmite su comunicación emocional y esa transmisión de ondas cerebrales, que realmente había una conexión no verbal con aquellas personas que le seguían entusiasmadas, porque eso lo he vivido a su lado. Muy bien, Sara, pues te agradezco muchísimo tu presencia en Líderes, dada tu testimonio de ese contacto directo con Manuel Fraga. Como digo, ya cientos de personas, informo a todos nuestros oyentes y a ti, han asistido a su entierro en el municipio de Miño, en el que han vuelto a sonar las gaitas de la Real Banda de la Diputación de Ourense. Qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos, su toma de posesión, su primera toma de posesión, aquella plaza del Obradoiro llena de gente, estaba totalmente abarrotada, era una gran emoción para él y él me decía, siento que toda mi vida ha sido como una preparación, mi servicio político en las diferentes etapas que me he tenido que ir adaptando y a veces pues he sido injustamente tratado, pero ahora me doy cuenta que todos mis errores y todo lo que he aprendido ha sido para ponerlo al servicio de Galicia. Y efectivamente este hombre de Estado supo hacer de Galicia un pequeño Estado, una autonomía con identidad, con voz propia. Y recuerdo que cuando él llegó, Galicia no tenía ni electrificación en la zona rural, ni gas,
ni tenía telefonía, que se empezó a utilizar una red trunking, no había teléfonos móviles por aquellos años, y bueno, le dio un vuelco a Galicia, que quien vio aquella Galicia de hace 20 años y la Galicia de hoy, que es pues una comunidad pujante y pionera en muchos aspectos. Pues Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, miembro también del Top 10 Business Expert en el área de comunicación. Te agradezco muchísimo este recuerdo, coincidiendo con tu expertise profesional y del día a día, como es la comunicación no verbal. Y muchísimas gracias y hasta pronto, La gratitud es mía por darme esta oportunidad de dejarme verbalizar los recuerdos tan positivos que tengo de ese extraordinario hombre que, como digo, siempre vivirá mi alma, y sus enseñanzas intentaré ponerlas día a día al servicio de los demás. Muchas gracias. Gracias, Sara. Muy buenas tardes.